Bendito sea alabado nuestro Padre Celestial en esa hermosa mañana. Le damos la gloria, la honra y el honor, como siempre todos los días, y las gracias por este bendito nuevo día de amanecer. Porque como nos ha dicho nuestro amado Padre Celestial, que hoy y todos los días que amanece hoy son nuevos días, aleluya. Dice que son nuevas cada mañana las misericordias. Entonces, si son nuevas cada mañana, quiere decir que es nuevo el día, aunque se ve igual todos los días. Está presente Dios en cada día. Hoy tuvimos la dicha de que Dios nos diera vida. Y si queremos una vida en abundancia también, y la vida eterna, aleluya. Solamente Dios es el único que puede darnos esa vida eterna. Sabes, porque aquí no la vamos a tener. La vida eterna proviene al lado del Padre Celestial. Una vida en santidad. Una vida sujeta a la palabra de Dios. Sujeta. Obediente, sumisa, guardándola toda. Nuestro Padre Celestial dice toda. Si nosotros podemos saber que todos podemos decir, conocemos que nuestro Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario se entregó completito. Cada parte, su cabeza, sus ojos, su cuerpo, su espalda, sus pies, sus manos, sufrieron golpes, sufrieron insultos, azotes, escupidas, menosprecio, aborrecimientos, afrentas, persecuciones, y aún obtuvo la muerte. Y que Jesús mismo la venció, resucitando al tercer día. Aleluya. Entonces quiere decir que todo su cuerpo padeció y todo el cuerpo fue entregado en la cruz del Calvario. Todo su cuerpo se sujetó a la palabra bendita del Padre Celestial escrita en la Santa Biblia. Llevó a cabo todo lo que Dios escribió en la Santa Biblia. Hasta el final, así como el Señor le hizo venir desde que nació con María en ese lugar, hasta que iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, Él hizo todo lo que Dios, su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, le hizo ver que tenía que hacer. ¿Por qué dijo Dios que tenía en su Hijo complacencia? Tenía contentamiento antes, tenía contentamiento, tenía complacencia, era que Dios tenía todo con Jesucristo. Pues era el Hijo, era el Mesías, era el que iba a darnos la salvación. El Señor nos hace ver lo que el Señor habló, lo que el Padre Celestial habló de nuestro Jesucristo de Nazaret. Él lo dice en su santa palabra, que nos dice, en Isaías capítulo 42, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, fíjate, era su escogido, era mi siervo. Dice, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él trae justicia a las naciones. Ahí nos aclara el Señor, dice que él tenía contentamiento con nuestro Padre Celestial, con Jesús de Nazaret. Él nos hizo ver a todos en las Santas Escrituras quién era Jesús, por qué Dios habló de esa manera.
de Jesús de Nazaret. Imagina tener contentamiento, que Dios tenga contentamiento en alguien. No es así de fácil. Y porque le hacemos, bueno, antes le hacía, ¿verdad? Que chiles fritos, que fiestas, que juegos pirotécnicos, que rifas en las ferias, porque se hizo una idolatría a un demonio, porque el Señor habla que es un demonio, ese santo, que le llaman santo, porque no es santo. Claramente esa estatua no es santo, porque Judas no fue santo, traicionó a Jesucristo. Guadalupe no sé quién sea. María fue la que Dios escogió como instrumento para madre, pero que no es esa estatua, porque ella no está aquí, no puede hacerse un monumento como Nabucodonosor, que quería que le hicieran un monumento, que la gente quería que se doblegara a él. Donde vemos que Sadrach, Mesach y Abednego no se quisieron inclinar a esa estatua que ellos a fuerza querían Nabucodonosor que se doblegara. Prefirieron pasar por el fuego. Fíjate, lo incrementó 7 veces el fuego, el diablo, por medio de Nabucodonosor, para que ellos denegaran y se postraran a su Dios de la estatua, que ahorita mucha gente está haciendo, que quieren que se postren en los pueblos, que si no lo hacen, te corren, te menosprecian, te ven como, bueno, somos basura, ¿verdad? No te quieren en los pueblos porque no das para el chile frito, para lo que ellos hacen. Buscan la manera de querer correrte del pueblo. Juntar firmas, juntar gente para que digan, vamos a sacarla. Pero en su misericordia Dios todavía nos protege. Hasta que Él diga. Pero vemos muchos hermanos de verdad, siervos que Dios ha dicho, están siendo sacados de sus tierras, de sus casas, por esa manera, porque no quieren adorar ya a esos dioses y prefieren abandonar sus tierras, salir. La palabra dice que aquel que deje padre, madre, casa, terrenos, casa, todo, tendrá mucho mejor, que es la vida eterna. Y que ciertamente esas estatuas son las que adoran ahora a las personas, y que ahora quieren que aquellos que conocen de la palabra se postren también. Pero Dios nos ayuda a librarnos, así como libró a estos hombres, así como hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, que lo libró y no permitió que cayera en manos y que murieran, porque esos dijeron, no, vamos a adorar a otro Dios que no es el Dios eterno. Aleluya. Y vemos aquí que el ejemplo fue Jesucristo. ¿Por qué crees que Dios hablaba de que tenía contentamiento su alma? Y aún lo dice acá nuevamente. En Mateo 17, versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube dijo, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aleluya. Dice, a él óyelo. En quien tengo complacencia, dice, imagínate. Tenía contentamiento, tenía complacencia, estaba contento con él, estaba complaciente con él. Cuando tú pides una música en esas, ¿cómo se llama? Un ejemplo, ¿no? En la comadre que le llaman, esa de la radio, y pides una canción, estamos para complacerle. ¿Qué canción quiere? Pues ahí hablas tú y pides la canción que tú quieres.
y te dan esa canción. Jesucristo, me acuerdo que habló cuando Lázaro fue muerto, lloró por él, porque era su amigo. Él amaba a su amigo. Dice, Lázaro murió, pero Lázaro no había muerto por pecado, porque así no resucita. Un pecado no puede resucitar. Resucitan los que se han arrepentido de sus pecados. Jesús resucitó siendo santo. Es por eso que vences a la muerte, porque la muerte tiene victoria cuando tú y yo estamos en pecado. Mueres en pecado, pues la muerte viene por ti y te lleva al infierno. ¿Ya que vas a resucitar? Si ya te lleva al infierno, no te puedes sacar. Jesús nunca pudo llegar al infierno. Jesús resucitó y le quitó las llaves a la muerte, porque Él era santo. Y todo aquel que muere en Cristo, Jesús lo resucita. El que muere en pecado no puede resucitarlo. Lázaro, María y Marta eran personas que eran temerosas de Dios, pero pues murió como cualquier otra persona va a morir. Pero para que Dios, para que la gente viera la gloria que tenía, que es como se llama, que Jesús tenía el poder. Fue y le dijo a Lázaro en la tumba, pero antes de todo él oró: Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero para que esta gente oyera y creyera, le pidió que lo ayudara. Entonces le dijo a Lázaro, Lázaro, sal. Pero él dijo delante de la gente, expresó esta palabra y oró delante de la gente al Padre para que vieran que Él era el Hijo. O sea, ahí donde vemos que Dios le complació. Que en el momento que Jesús oró, el Señor resucitó a Lázaro. Tenía complacencia a Dios, así como tú, vuelvo a decir, cuando tú pides una canción te la dan rápido. Te la ponen. Claro que Jesús sabía que el Señor siempre lo escuchaba, por eso lo dijo. Pero para que se glorificara el Padre de su bondad, de su poder, que Él podía hacer muchas cosas. Oró delante de la gente y la gente pues creyó. Y eso es lo que Dios tenía contentamiento con Jesús y tenía complacencia de darle la palabra, de revelarle. Por eso dice que las palabras que él predicaba no provenían de él, sino del que lo enviaba. Dios le dio palabra para predicar, para exhortar, para corregirnos, para darnos salvación. A Jesucristo le dio todo. Cuando Él vino a la tierra, Jesús ya venía preparado, porque Dios es un Dios de orden. Así que cuando Dios envía a anunciar el Evangelio a todo aquel que de verdad ha escogido el Señor, debe parecerse el caminar como Jesús lo tuvo. Debe estar preparado como Él preparó a los apóstoles. Jesús no luego los envió a predicar el Evangelio. Jesús los tuvo que preparar primero. Los cargó con Él caminando, para que vieran todo lo que Él iba a pasar, y pasaron situaciones. Pasaban afrentas, pasaban necesidades, pasaban pues dónde dormir, porque también Jesús dice que desde que nació no tenía dónde dormir. El único lugar que se encontró fue un establo para que María diera luz a Jesucristo. Y te fijas, desde el principio Jesucristo nunca tuvo, apenas estaba con su madre en unos cuantos años, pero más adelante andaba predicando donde Él se quedaba. Sus discípulos se quedaban. Si Él comía, sus discípulos comían. Si Él tomaba agua, sus discípulos tomaban agua. Si Él era afrentado, ellos también estaban ahí, porque habla la Biblia que los sacerdotes conocían a Jesucristo.
Pero también conocían a Pedro. Tú eres uno de los que andan con él. Después de todo, a ellos los persiguieron porque quedaron vivos, porque Jesús todavía todavía no resucitaba. Y aún resucitó, de todas maneras eran perseguidos ahora ellos. Pero Jesús les enseñó que iban a ser perseguidos. Sacerdotes, fariseos, escribas y todos aquellos que no aceptan la palabra de la verdad, vas a ser aborrecido por ellos. Ellos aprendieron a caminar con eso. Por eso cuando el Señor se fue y ya derramó el Espíritu Santo en ellos, ellos ya estaban listos. Con el Espíritu, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban listos para empezar el Evangelio solos. Solamente con el Espíritu Santo. Ya no estaba Jesús con ellos presente físicamente, pero estaba en el Espíritu Santo. Pero ellas ya estaban encaminados, ya estaban preparados, ya les había enseñado, ya no fueron así por así, sin que no sepan qué hacer. No, ellos ya habían conocido, ya habían practicado, vaya, la verdad de Dios, la palabra. La palabra se tiene que practicar todos los días. Ellos ya habían practicado la palabra de verdad para encaminarse. Por eso el Señor dice que Él tiene primeramente que preparar. Vemos que a David, el pastorcito lo preparó con las ovejas. Le enseñó a defenderse con leones y osos. Después de eso que lo enseñó, ahora sí lo sacó a pelear con Goliat. De Goliat con Saúl, de Saúl con los filisteos. Pero antes lo tuvo que preparar. ¿Por qué? Porque donde el Señor iba a ponerlo, iba a requerir de mucha fe, de mucha seguridad, de verdad que mantengas la palabra en tu vida, de mucha santidad, de guardar la palabra, si no, no vamos a prosperar, ni la gente va a creer, que mucha gente no va a creer, vamos a ser muy aborrecidos, otros que otros sí. Y a nosotros no vamos a tener salvación, pero la obtendremos si de verdad estamos listos, preparados por Jesucristo, si de verdad el Señor nos preparó así como a David, como a Moisés, como el mismo Jesucristo que nos dio el ejemplo desde que nació hasta que fue resucitado y llevado a los cielos. Por eso es que el Señor tenía complacencia, porque estaba contento con Jesús de venir a entregar su vida por la nuestra, darnos salvación por pecado. Yo pago el pecado, ese Jesús, y tú te arrepientes y te doy la salvación. Si el Hijo lo libertare, verdaderamente ser libres. Nos hace libre el pecado porque pagó el pecado. Cuando nosotros venimos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Pero Dios se agrada del que se arrepiente y se convierte. Tiene un verdadero arrepentimiento genuino, donde no nada más se arrepintió del pecado, sino que de verdad deja ese pecado. Entiende que ese pecado lo va a llevar a la condenación, al lago de fuego y al infierno, donde sabe que toda esa vida eterna la va a pasar ahí. Entiende, comprende. Por eso dice que la semilla que cayó en buena tierra, aquella es la que da 30, 70 frutos. Entiende, oye la palabra y la entiende. Entiendes las cosas y las llevas a cabo. Eso es lo que el Señor nos enseña ahora. De que debemos aprender a practicar todo el tiempo la palabra de Dios. A pesar de que si ya el Señor
pues nos escogió, ¿verdad? O nos va a escoger, no lo sabemos. Eres un escogido, no eres escogido. Te haces una obra, no es una obra. Pero que Dios sea quien nos ponga. Que no sea el hombre quien nos ponga, o no sea nosotros. Mira que cuando proviene la obra de Dios, el Señor siempre tendrá respaldo. En todo nos va a respaldar. Cuando la obra de verdad viene de Él. Cuando la obra viene de nosotros, va a haber fracaso. Esa obra no va a perdurar. En cualquier momento se va a destruir. No va a darse. Vemos que la otra habla la palabra de que mismo este hombre que era sacerdote, que le dijo Gamaliel, aquellos, mira, había un hombre que se decía que era de Dios y muchos le seguían, pero murió él y se desparramó todo. También ellos dejaron de seguir. Pero la diferencia es que dice, bueno, y este viene de Dios, dice que viene de Dios, pero sus discípulos siguen predicando. Entonces dice, eso entonces proviene de Dios, estarás peleando con Dios, no con el hombre. Hay la diferencia que si viene de parte de Dios, la obra va a crecer, vas a seguir predicando a pesar de las afrentas y todo, porque tendrás el respaldo de Dios. Ve que aquí a Pedro y a Juan y a todos ellos, los querían quitar los sacerdotes de predicar el evangelio, pero el Señor los ponía. Y aquellos hombres que según se hablaban que fue muerto el que iba, el líder, se podría decir, también los que lo seguían ya no siguieron. Entonces quiere decir que no era obra de Dios, porque no siguieron. La obra se acabó, se desparramó, porque no provenía de Dios, sino de un falso, o de que a veces te pongas tú o te pone otra persona. Muchos ahorita tienen cédulas que ponen a un pastor, que ponen a un no sé qué diácono, tanto lugar solamente para quitar dinero y ahorrar más. Ponen tantas cédulas o células, no sé, para estar sacando el dinero a toda la gente, así como hacen los católicos, la gran ramera, la católica, que pone varias iglesias y capillitas para que pidan limosnas y pidan para el rezo, para la boda, para los 15 años. Así hacen ahorita los evangelios, los testigos de Jehová, los adventistas, toda esa gente, hija del diablo, porque no es otra cosa que hija del diablo. Hacen cada cédulas chiquitas, así como los súperes, como la bodega Horrera que ponen en cada lugar. Y ahora hacen hasta bodegas ahorrar chiquitas, así, cédulas chiquitas, con tal de estar sacándole dinero a la gente. No quieren quieren arrapar a todo el mundo, hasta en lo más rincón, que nadie quede de no dar dinero. Es la avaricia, la codicia y el amor al dinero, la raíz del mal. Es lo que traen todos esos falsos evangelistas, todas esas personas de falsa doctrina. Y que mucha gente va arrasada porque les gusta el dinero, quieren el dinero. Ellos quieren dinero, no quieren a Dios. Dicen que buscan a Dios, pero buscan el dinero, la economía, la comodidad de vestirse bien, de tener carros, lujos, viajes, de todo. Aparentan que es Dios que lo está dando, porque pues dicen ellos, pero ellos saben perfectamente que no es cierto. Y que solamente van al infierno y al lago de fuego. Esa es su vida eterna. La vida eterna es aquel que se mantiene, que se sostiene, que de verdad es enviado por Dios. Que de verdad Dios lo está enviando. Así lo habla la Santa Palabra. Si eres enviado por Dios, esa obra va a durar, se va a mantener hasta el final. Dice, el Señor le dijo a David que lo iba a bendecir, que nunca lo iba a quitar del trono. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa obra que venga, puede que si nos da una obra, esa obra la va a seguir otra persona si uno muere. El Señor entrena a otra persona y ella se queda por ti, mientras tú te vas a descansar con Jesucristo. En su venida, bendito Dios, porque es grato dice la muerte de un santo. Así como Moisés murió, pero lo dejó se fue a descansar con el Señor. A Josué, David a Salomón a la descendencia y vino a Jesucristo.
O sea que esa obra nunca se va a terminar. Cuando Dios empieza una obra, qué dicha cuando Dios te pone. Y seas, es el primero, o sea, el que Dios utiliza a ti en esa obra. Luego vienen otros, y ya después tú sales. A lo mejor porque ya estás grande, no sé. O porque ya vas a morir y ya le enseñaste al otro. El Señor el otro aprendió, como aprendieron los discípulos a Jesucristo. Y se quedan ellos mientras tú ya trabajaste a descansar, dice, descansarán de sus trabajos aquellos que trabajaron para la obra de Dios. Quedarán otros. Y es una gran dicha de que Dios nos permita estar en su obra. Y esa obra de verdad permanecerá para siempre. La obra que viene de Dios va a crecer y crecer y crecer. Y no la va a poder quitar Satanás. Hasta que Dios así lo diga. Porque la quitó, pues. Bueno, todavía no la sigue quitando. Todavía sigue existiendo su obra. Vemos que todavía la palabra de Dios se sigue difundiendo. La verdad. Y toda aquella obra que viene de Dios, Dios no la quita. Hasta que Él así lo diga. Bendito sea el Señor, mi alma te alaba, Padre Celestial, porque tienes contentamiento en tu Hijo amado Jesús. Aleluya. Y que todos estamos contentos por nuestro Salvador. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea, Señor, y gracias por esta bendita palabra, Señor. Que tenga esta palabra bendita ese poder de poder dar un arrepentimiento a nosotros, a aquellos que escuchan, y tenga un verdadero arrepentimiento genuino, esa gran bendición de la salvación. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret, y muchas gracias, Padre bendito, en este hermoso día. Amén y amén. Muy buenos días a todos.